Entonces, si tú tienes policías mal pagados, mal equipados, sin patrullas, pues obviamente no van a garantizar la seguridad. Cuando vemos que la delincuencia organizada, que la gran mayoría de los hidalguenses no tiene para pagar un hospital privado. Entonces, si queremos tener buenos servicios médicos, tenemos que invertirle en la salud. Y por último, Claudia Sheinbaum Pardo. Fraude total. A Asael Hernández Cerón, ¿le interesa ser candidato a la gobernatura de Hidalgo? Amigas y amigos de Voces Hidalgo, les saludamos con el cariño de siempre y les damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Manu Romero. El día de hoy, desde nuestro programa Punto de Réplica, un espacio de enlace entre sociedad y gobierno, donde nos reuniremos con líderes especialistas en política y sociedad y gobierno para debatir temas de interés en un formato dinámico, generando un enlace natural donde nuestro contenido nacerá de las inquietudes ciudadanas. Me complace mucho presentarles a mi compañera Bren Ponce. ¿Cómo estás, Bren? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, pues nos encontramos de manteles largos en Voces Hidalgo, con un invitado de lujo, un político hidalguense que es licenciado en Derecho, que ha sido presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo, consejero político nacional del PAN, diputado local en la 64ª legislatura al Congreso de Hidalgo, de la cual fue presidente de la Junta de Gobierno. Fue regidor y posteriormente del 2012 al 2016 se desempeñó como presidente municipal de Tezontepec de Aldama. Hoy en día es diputado federal por representación proporcional por Hidalgo. Y les estamos hablando de Asael Hernández Cerón. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y bienvenido seas a este programa Punto de Réplica. Y nos gustaría mucho iniciar con que tú nos contaras y le contaras al público más que nada quién es Asael desde lo personal, como hombre de familia, hasta lo político. Muchas gracias, Bren. La verdad es que me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Gracias, Manu. Verdaderamente para mí es muy importante poder compartir que todos estos espacios, y aparte de que los medios de comunicación como ustedes, que nos permiten transmitir no solamente lo que hacemos día a día, sino precisamente para que los ciudadanos nos puedan conocer parte de lo que ha sido nuestra vida, porque muchas veces los ciudadanos creo que ven al político y piensan en esa figura cuadrada, tal vez que solamente hace política, pero detrás de cada político hay un ser humano, y en el caso de un servidor, por supuesto, que es muy importante que los ciudadanos lo sepan el detrás de la política, vamos a llamarlo así. Así como hay el detrás de cámaras, creo que hay un detrás de la política y que muchas veces los ciudadanos desconocen. Muchas veces nos encontramos con que la ciudadanía en general, sobre todo aquí en México, no le gusta mucho participar en la política. Entonces, tienen ciertamente a veces desconocimiento de ciertos procesos que se realizan, como lo puede ser en el Congreso de la Unión, donde hoy te desempeñas. Nos preguntaban aquí desde la ciudadanía, ¿tú podrías platicarnos cuál es el proceso? Y ustedes como diputados federales, ¿cómo deciden las partidas presupuestales? ¿Cómo es un poquito este tema de la discusión ahí en la Cámara? ¿Y cómo se inspecciona la implementación de estas mismas partidas? Claro que sí, Manu. Antes, si me lo permites, nada más para ahondar un poquito en la primera pregunta que me hacía Bren. Mira, yo quiero decirte, yo soy originario de Tezontepec de Aldama. Yo incursioné a los 14 años mi participación en la política en el PAN. Yo he sido panista toda la vida. Yo llegué a las filas de la agrupación de jóvenes del PAN, que se llama Acción Juvenil. Y yo siempre he dicho que en el PAN me formé como ciudadano, como político, como gobernante, como representante, y para mí pues ha sido un gran honor estar en las filas de esta gran institución, un partido humanista,
Ustedes recordarán, Tezontepec de Aldama fue el primer partido que gana la izquierda en Hidalgo, entonces se le consideraba la cuna de la izquierda. Imagínense un municipio donde la izquierda nace, donde tiene sus raíces, jamás pensaron que el PAN iba a ganar. Sí. Me toca entonces ser regidor a los 19 años, una experiencia muy padre, precisamente con un gobierno del PRD, en donde tuve una gran experiencia, porque ahí me pude forjar. Verdaderamente tomé muchas tablas de ese espacio. Y después fui dirigente estatal de los jóvenes en Hidalgo. Y otra gran experiencia, porque pude conocer el estado de Hidalgo, diferentes actores y muchos amigos con los que hemos venido coincidiendo. Algunos de ellos ya fueron diputados, fueron alcaldes, regidores, presidentes del partido. Y vaya, hoy es la generación a la que le toca encabezar los trabajos de nuestro partido en el Estado, pero también pude coincidir en esos momentos con amigos como Jorge Romero Herrera, quien es hoy el dirigente nacional. Él buscaba ser dirigente nacional juvenil cuando yo era regidor y tenía yo el cargo de coordinador de funcionarios públicos emanados del Partido de Acción Nacional, jóvenes, dentro de lo que es Acción Juvenil. Ahí lo pude conocer a él, como a muchos otros más, como a la gobernadora de Aguascalientes, a Tere Jiménez, con quien también tenemos una profunda amistad, con Livia, Denise también de Guanajuato, con quien nos toca coincidir en las filas de Acción Juvenil. Y vaya, por poner solamente algunos ejemplos, y les hablo de estas 3 personas solamente, porque hoy ellas, las 2 mujeres, son gobernadoras de Aguascalientes y Guanajuato respectivamente, y Jorge Romero Herrera es el dirigente nacional. Hoy me toca a mí estar representando a los hidalguenses en el Congreso de la Unión, pero también tuve la oportunidad de ser presidente municipal, el primer presidente municipal del PAN en Tezontepec de Aldama. A los 28 años, recuerdo un equipo de jóvenes que soñábamos precisamente con tener un mejor municipio. Por ejemplo, uno de nuestros grandes sueños era tener universidad en Tezontepec de Aldama. A pesar de que somos de los municipios medianos, porque están los grandotes, Pachuca, Tulancingo, Huejutla, hoy Tizayuca, y después siguen los medianos, y dentro de esos medianos está Tezontepec. No teníamos universidad. En el gobierno que me toca a mí estar al frente de la presidencia municipal, logramos tener la primera universidad en Tezontepec de Aldama. Digo, fueron muchos logros que nos dan mucha satisfacción, pero éramos un grupo de jóvenes que soñábamos, primero, con estar en algún momento gobernando el municipio, y luego con grandes proyectos como este que les platico, que era un gran reto. Además me toca en un gobierno estatal todavía del PRI, con Paco Olvera, y bueno, pues no es sencillo gobernar desde la oposición en Hidalgo, nunca lo ha sido, pero imagínate, en Tezontepec todos apostaban a que nos iba a ir muy mal, a que iba a ser el único periodo que iba a gobernar el PAN, y hoy ya llevamos 3 periodos. Y también los gobernantes que ha habido después de un servidor del PAN en Tezontepec son gente que se hizo en Acción Juvenil y que hemos sido panistas toda la vida. Y luego tuve la gran oportunidad de dirigir las riendas de este partido en el que me he formado, como ya lo dije, y una gran experiencia sin duda. Creo que es el espacio político más difícil en el que me ha tocado estar, porque todo mundo aspira a ocupar un cargo. Digamos que hay 10 y solamente hay un espacio. Entonces tienes que tomar esas decisiones difíciles en donde tienes que ver cuál es el menor daño y el menor desgaste para ti como dirigente estatal. Y bueno, pues aquí me tienen el día de hoy. Ya pude ser diputado local también. Fui presidente de la Junta de Gobierno. Por primera vez un panista estuvo al frente del Poder Legislativo. Recordarán que la ley era diferente, ya hoy la volvieron a modificar para tener 3 años el control de la Junta, el partido que más prevalece o que tiene más diputados. Sin embargo, creo que pudimos hacer grandes aportaciones y hoy en la Cámara, pues sin lugar a duda que es un espacio diferente. Y lo que me preguntabas precisamente, Emma, con respecto a qué es lo que estamos, cómo le hacemos, qué es lo que estamos pensando, ¿no?
los diputados. Me preguntabas específicamente de cómo decirle a la ciudadanía qué hacen los diputados, ¿no? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos en todo el país vemos a los diputados, y te lo digo porque así me pasaba, y de pronto dices, híjole, ¿y estos qué hacen, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con ellos? Vienen, piden el voto, casi nunca regresan, porque es un reclamo, ¿eh? Y cuando ya eres diputado te das cuenta que es difícil, porque como no tienes un presupuesto, y obviamente los ciudadanos piensan que como tienes un cargo mayor, por ejemplo, si eres diputado local, de mayor rango que ser alcalde, dicen, pues, si como alcalde podía resolver algunas peticiones, pues como diputado debe poder más. La realidad es de que es muy complejo, desde cómo se arma el presupuesto, ¿no? De cómo se va integrando y qué es lo que le toca a los diputados, entre muchas otras cosas. Creo que esta legislatura ha sido muy relevante por todas las reformas constitucionales que hasta el día de hoy nos ha tocado realizar. Pero una de las más importantes es la del presupuesto, porque de ahí se decide precisamente qué se hace y qué se deja de hacer en el país, en los estados y en los municipios. Porque al final los diputados federales somos los que decidimos en qué se invierte o en qué se gasta o en qué se malgasta, porque muchas veces así pareciera el recurso que son aportaciones de todos los mexicanos. La verdad es que luego los ciudadanos no perciben que estamos pagando impuestos. Cada que tú compras un producto, ya lleva un impuesto agregado. O sea, el precio del producto es uno, pero cuando tú pagas, ahí ya va sumado el impuesto. Un ejemplo muy claro que me gustaría comentar es para el próximo año las bebidas, por ejemplo la Coca-Cola y todas aquellas bebidas dulces, todas las que tengan endulcorantes, van a subir de precio. Ya lo hablaba la presidenta, que por cierto no sabía explicarlo, ¿no? Ahí que se enredó un poquito y hablaba de una Coca-Cola de 600 litros. Bueno, la realidad es de que vamos a pagar más por todas aquellas bebidas azucaradas, justificado en que es por el bien de la salud. Yo creo que una estrategia muy mala, porque al final quienes pagamos los impuestos somos los consumidores, y los consumidores somos los ciudadanos. Y de ahí es que se decide cómo se van integrando estos recursos, hacia dónde se van, hacia qué rubros, y bueno, todo lo que vemos que el gobierno eroga o invierte o gasta, pues son nuestros impuestos. Antes creíamos los mexicanos, es que tenemos mucho petróleo. La realidad es de que hoy lo que tiene México de Pemex son deudas y más deudas. Hoy no tenemos utilidades de Pemex. Hoy ha sido al contrario, tristemente. Y que bueno, es un tema muy profundo, pero es importante que los ciudadanos sepan, porque prácticamente todo lo que se hace desde el gobierno, las obras, las acciones, los sueldos de los funcionarios, de los diputados, de los senadores, del regidor, del funcionario que hace los servicios públicos, todo lo pagamos de los impuestos que recauda el gobierno de cada uno de los servicios, de cada una de las acciones, bueno, de las prestaciones también, porque pues en cada trámite lleva un impuesto implícito y de ahí es que se junta el dinero que se destina para cada entidad federativa, para cada municipio y así hasta llegar a cada comunidad. Lo que pasa que nosotros como ciudadanos realmente desconocemos todo esto y pensamos que el dinero llega a manos llenas y que ustedes, ¿y por qué no agarran dinero de esta parte para darla al sector salud? ¿Y por qué no nos dan más dinero a nosotros? Entonces desconocemos de alguna manera cuáles son los procesos, cuáles son las necesidades y por eso nos gustaría mucho que nos nombrara los 3 principales rubros de gasto que su grupo parlamentario ha buscado priorizar o aumentar en el presupuesto de egresos de la Federación y bajo qué justificación. Primero, el tema de seguridad. Y creo que no hace falta casi ni siquiera dar los argumentos. Vivimos la peor crisis en materia de inseguridad,
Por eso el PAN ha propuesto que se le invierta la seguridad. ¿Qué ha pasado en estos 7 años del gobierno del actual régimen? Ellos estuvieron reduciendo recursos de manera significativa a los estados y a los municipios. Antes había un programa que se llamaba Fortaseg. Ese programa era un recurso que llegaba de la federación, no a todos los municipios, pero hacía esos sí a los municipios grandotes. Ejemplo de lo que les hablaba hace un momento: Pachuca, Tulancingo, Huejutla, Tizayuca, Ixmiquilpan, Tula de Allende. Las ciudades más grandes tenían ese recurso siempre y cuando cumplieran con los requisitos que se establecían, con las reglas de operación que marcaba el fondo, y los diputados federales, precisamente, en su momento, a propuesta del presidente Felipe Calderón, aprobaron esos recursos, y esos recursos eran para capacitar a los policías, para uniformarlos, para equiparlos, para comprar patrullas. Incluso en algunos municipios hicieron su C2, su centro de control, y tener video vigilado al municipio casi en su totalidad. ¿Y eso a qué ayudaba? Primero, a prevención del delito; segundo, a dar proximidad a cualquier situación y a tener pues más policía, más equipos, y eso garantizaba mejor seguridad. Por eso nosotros hemos pedido que vuelva este recurso, porque no podemos garantizar seguridad si castigamos a los municipios, si castigamos incluso a los estados, y lo que hoy vemos es que le mandan más recurso a la Sedena, a la Marina, pero no a las policías estatales, no a las policías municipales, que son las primeras que reaccionan ante cualquier situación y son quienes hacen la tarea preventiva del delito. Entonces, si tú tienes policías mal pagados, mal equipados, sin patrullas, pues obviamente no van a garantizar la seguridad. Cuando vemos que la delincuencia organizada pues trae camionetotas, traen armamento de primer nivel o de primer mundo, por así decirlo, ¿no? Y vemos una serie de situaciones que ponen en desventaja a nuestros policías. Y eso es algo de lo que nosotros hemos estado enfatizando: inversión a la seguridad para que podamos estar más tranquilos, que es lo que queremos y anhelamos la mayoría de los mexicanos. Ahí están las pruebas justo de lo que ha pasado, ¿no? Yo admiré mucho, la verdad, la valentía de Carlos Manso, por ejemplo, el michoacano al que ultimaron, porque siendo presidente municipal, yo fui presidente municipal, tus condiciones son limitadas, realmente, aunque Uruapan es una ciudad más o menos del tamaño de Pachuca, en habitantes, seguramente con más ingresos, pero no te da, o sea, no te da tanto como para poder enfrentarte, y admiro la valentía de Carlos Manso. Pero si les das más recursos a los municipios, vamos a tener mejor seguridad. Y luego, también nosotros hemos pugnado por la salud. O sea, basta con darse una vuelta en los hospitales, en los centros de salud, y ves cómo el personal médico se queja de que muchas veces no hay ni lo más esencial. Y te lo dicen los médicos, las enfermeras. Muchas veces no hay equipo, no hay gasas, no hay insumos, o sea, lo más elemental no lo hay. Entonces, ¿cómo vas a brindar un buen servicio médico a tu población si no dotas de lo que requieren tus médicos? Y aquí yo veo algo que a mí me preocupa mucho. Fíjate, hay médicos a los que les pagan 12,000 pesos, que están contratados, 12,000 pesos. Un médico estudia más regularmente que cualquier otro profesionista para poder pues terminar la carrera. Segundo, tenemos suficientes médicos en México. ¿Qué está haciendo este gobierno? Está trayendo médicos de Cuba. ¿A ellos saben cuánto les paga? Les paga 54,600 pesos, si no mal recuerdo. Entonces, ¿cómo les pagas a médicos cubanos que además lo que refieren en las regiones a donde los han mandado es que son personas que no tienen los conocimientos plenos para atender los problemas de salud a los que nos enfrentamos en México? Y nosotros hemos pedido inversión a la salud. Creo que es digno, o sea, pedimos algo digno, algo que merecemos los mexicanos.
precisamente nuestro gobernador tuvo una situación lamentable en Actopan, recuerdo, en donde se puso mal de salud y fue trasladado a un hospital privado. Y yo hice un comentario y yo decía, la gente del equipo de la Secretaría de Seguridad, de Salud del Estado no confía en las instituciones públicas, tan es así que tuvieron que internar al gobernador en una clínica privada, en un hospital privado. Y qué bien es nuestro gobernador, ¿sí? Tiene, por supuesto, eso está bien, que procure su salud, porque queremos que haga un buen papel. Aquí el problema, y creo que debemos tener un poquito de conciencia para recapacitar y darnos cuenta que la gran mayoría de los hidalguenses no tiene para pagar un hospital privado. Entonces, si queremos tener buenos servicios médicos, tenemos que invertirle en la salud. Para mí, ha sido un fracaso el sistema de salud, aunque desde la federación la presidenta diga que estamos mejor que en Dinamarca. Yo creo que los europeos se deben asombrar de que digan eso conociendo la realidad de nuestro país. Es muy lamentable lo que vimos en materia de salud. Y otro rubro que para nosotros ha sido también importante es el tema educativo, ¿sí? La educación. Creo que estamos muy endebles, hemos bajado mucho en nuestro nivel educativo, están los indicadores a nivel internacional en cómo nos están calificando. Por eso el gobierno, y nos tocó precisamente durante esta legislatura, empezó a desaparecer todos esos organismos que se dedicaban a tener las mediciones, como el Coneval, ¿sí? Bueno, el Coneval precisamente hacía una evaluación para ver qué dependencias estaban funcionando y qué políticas públicas realmente valía la pena mantener y cuál se tenían que reforzar. Pues todos estos organismos fueron desaparecidos por este gobierno porque no quieren estar sujetos a la supervisión. Y yo siempre he dicho que una política pública que no se mide en cuanto a sus resultados, simple y sencillamente no tiene razón de ser. Yo soy maestrante en ciencias políticas, todavía no estoy titulado, pero cuando hice la maestría precisamente veíamos la importancia. ¿Por qué medir si una política pública te está funcionando o no? Porque si no, entonces son recursos mal invertidos que se están perdiendo y que no cumplen con su objetivo. Y en este caso, el tema educativo lo tenemos muy mal. El sistema ha perdido calidad y no solamente se tiene que atender a los docentes, que yo siempre he creído que todo aquel que presta un servicio, ya sea en lo privado o en lo público, y que no es bien remunerado, pues por supuesto que no va a dar el rendimiento que uno espera. Eso se tiene que atender. Pero también lo que es cierto es que el sistema educativo que están implementando, ese adoctrinamiento que están haciendo desde el nuevo sistema, nos está dejando muy endebles como sociedad y vamos a tener, y va a haber consecuencias. ¿Sí? Y consecuencias estoy hablando de un futuro no muy lejano, porque son las generaciones que nos van a relevar muy pronto en cuanto a la familia, en cuanto al gobierno. Bueno, es la ley de la vida, pues. Sí. Azael, precisamente partiendo de este tema que nos comentabas, de algunas desapariciones que ha habido de recursos y de instituciones, generamos otra de estas preguntas que viene precisamente enfocada a uno de los temas tal vez que ha generado más debate desde que Morena toma el gobierno federal. Es el tema de alguna desaparición de fondos, ¿no? que han ido formándose, digamos que lo han pasado a algunas secretarías ya directamente en sus presupuestos, al parecer. Tú debes de conocer más un poquito este tema. En esta discusión del presupuesto 2026, ¿se prevé la creación de nuevos fondos de inversión o el fortalecimiento de algunos existentes? Te pongo un ejemplo, como lo es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, que hoy en día, por ejemplo, aquí en Hidalgo, adolecemos mucho del tema de la infraestructura vial en cuanto a el tema de, pongámoslo en la mesa, que es los baches, ¿no? Que se ha dejado de atender mucho.
y si se ha discutido la necesidad de un nuevo mecanismo ante desastres naturales. Bueno, vamos a empezar al revés, Emma. Sí. Fíjate que es lamentable que hoy no tengamos el Fonden. Y podrán decir lo que quieran, que el Fonden, que corrupción y demás. Lo que es cierto es que el último director que hubo del Fonden hoy está en este gobierno. Entonces, si hubo muchos actos de corrupción, ahí hay una incongruencia, ¿no? ¿Cómo tienes hoy al director al que acusas que hizo actos de corrupción? ¿O lo tienes para hacer actos de corrupción? Yo luego me pregunto, ¿por qué lo tienen hoy en el gobierno, ¿no? Dentro de sus filas? Desaparecen el Fonden. El Fonden pues era un fondo que era muy noble porque ante cualquier desastre natural lo que hacía el gobierno era abrir el cajón y decía aquí hay con qué, ¿sí? Mitigar cualquier situación de desastre. Y entonces se empezaba la reconstrucción de las comunidades, de los municipios, de los estados y a atender todas esas necesidades que surgen después de un desastre natural. Hoy lo vemos cómo después del huracán Priscila nos ha ido muy mal en el estado de Hidalgo y yo escuchaba al gobernador y hablaba de una cifra. Yo creo que se está quedando corto. Sí, se está quedando corto. Yo visité algunas regiones. Es infraestructura que no se hizo en un año, que no se hizo, es más, no se hizo en un sexenio. ¿Sí? Se hizo durante muchos sexenios esta infraestructura. Y hoy sin estos fondos, pues no va a servir. ¿Sí? No van a servir los 150 millones que teníamos aquí en Hidalgo, pues no te alcanza casi para nada, ¿no? Incluso en las comparecencias vi de los secretarios, los diputados locales de oposición, cuestionaban, ¿y qué se ha hecho, no? La realidad es que es muy poco recurso y yo creo que no nos va a alcanzar casi para nada. Algo que pedimos, fíjate bien, yo pedí que los diputados federales de Morena y sus aliados se sumaran a una reserva que yo proponía. Yo les dije, a ver, pongámosle dinero, ¿sí? Etiquetado directamente para el estado de Hidalgo. Ya no me metí con Veracruz, con San Luis, con Querétaro, que por supuesto también lo requieren, pero pues a mí me gana el corazón por mi estado, yo soy hidalguense. Entonces, soy mexicano, pero soy hidalguense, soy primero hidalguense. Entonces, tengo que ver por lo que le sucede al Estado, creo que esa ha sido mi lógica siempre. Y yo los invitaba y les decía, sumémonos, pidamos recursos, pero que se etiqueten directamente y específicamente para toda la infraestructura, para reconstruir las comunidades, las viviendas, los centros de salud y ayudar a las personas que están sufriendo mucho por esta situación. Los estragos fueron terribles, ¿no? La verdad es de que lo que vemos en las redes sociales, que hoy es muy fácil de tener idea de lo que pasa en cualquier parte del mundo, realmente se queda corto cuando ya llegas al terreno de los hechos y escuchas a las personas y es normal. Mira, hoy tienes casa, mañana no tienes nada. O sea, lo que construyeron tus papás o lo que construiste tú en toda una vida, el patrimonio que tú creías tener para ti, para tus hijos, mañana ya no existió. O imagínate tú el dolor que sentían las mamás al otro día y que los hijos les decían, tengo hambre. O sea, los niños pequeños pidiendo de comer y que no hubiese que comer. Esta es la realidad, esa es la realidad, es la cruda realidad. Entonces, no podemos ser, primero, sumisos. Somos los representantes del pueblo hidalguense, pues entonces tenemos que asumir con mucha cabalidad esa responsabilidad que nos ha dado el pueblo y dejar a un lado los colores, que fue lo que yo les dije, a ver, dejen a un lado su bandera, o sea, a ver, hoy no se trata de tomar bandera, hagámoslo por Hidalgo, que esa sea nuestra bandera, demostremos el amor y el cariño a nuestro estado. Tristemente votaron en contra de mi propuesta, o sea, no solamente no se sumaron, sino votaron en contra. Hoy no tenemos recursos etiquetados. Entonces desaparece el Fonden, por ejemplo, y nos dejan a la deriva. Estamos dependiendo de la buena voluntad o de la poca o mucha voluntad que pudiera tener la presidenta, porque ellos tienen una partida secreta
como tienen a la mayoría de los diputados de su lado, la presidenta tiene una partida secreta desde López Obrador, en donde se va una gran suma de dinero y ellos hacen a manera discrecional lo que quieran con ese dinero. Y no sabemos qué se hace, en qué se lo gastan, cómo se lo gastan, y es de ahí de donde de repente dicen, es que va a haber, pero sería diferente si tú lo dejas etiquetado porque tienes la certeza de que va a ser para lo que tú lo dejaste ya con esa etiqueta. Entonces, sí lamentamos mucho el tema del Fonden, como ya hablamos del tema de Fortaseg, y así podemos ir viendo cada uno de los fondos que han desaparecido y que ayudaban precisamente para que hubiese más desarrollo. Por ejemplo, hace un rato iba yo sobre el río de las Avenidas aquí en Pachuca y veía yo la obra. Esa obra se hizo cuando el gobernador Osorio estaba en funciones. El presidente Calderón era precisamente quien estaba al frente de nuestro país. Fue cuando mayor inversión hubo en infraestructura en Hidalgo. Los primeros puentes más grandes que ayudaron a tener mejor movilidad en Pachuca, el Río de las Avenidas, que es una obra de una inversión tremenda, precisamente se hizo con apoyo de la Federación. Me queda claro que cada quien hizo su papel. El gobernador gestionó, seguramente los diputados en su momento ayudaron, y el presidente tenía esa disposición de destinar recursos a través del ramo 20 y que llegaba recursos para infraestructura en todos lados del país. Hidalgo fue beneficiado. Hoy no lo tenemos. Hoy lo que vemos es solamente un discurso vacío. A mí me causó, te voy a ser honesto, me causó gracia, me causó risa, me causó coraje, me causó una serie de sentimientos encontrados cuando escuché a Luis Alcalde decir que donde gobierna Morena no hay baches, que donde gobierna Morena no hay necesidad de drenajes, de agua potable. Y dices, híjole, ¿en qué mundo vive la señora? Tal vez donde ella vive, pues no le falta nada. Pero, bueno, no vamos a irnos a la sierra, no nos vamos a ir a la Huasteca, Emma. No nos vamos a ir hacia esos lugares. Aquí en Pachuca, aquí en Mineral de la Reforma. Yo les pregunto a nuestros vecinos, a nuestros paisanos, ¿no hay baches? ¿En serio tenemos todos los servicios de manera digna? No es cierto. O sea, les han venido recortando recursos a los estados. Aparentemente, cada año estamos aumentando. La realidad es de que este año, por ejemplo, no tuvimos un solo peso que se refleje de acuerdo al índice inflacionario. Es cierto que tú vas a ver y dices, Hidalgo tiene 2,000 millones más, pesos menos, que el año pasado. Pero la inflación que vamos a tener para el 2026 es más o menos de manera proporcional a esos 2,000 millones. Entonces, no va a haber cómo haga más el gobierno. Así que si vemos baches y si vemos que las carreteras hacia la sierra, hacia la Huasteca, a las sierras, no se arreglan, pues es porque no hay más dinero. Y es algo que yo les he dicho, a ver, ¿cómo es posible? Por ejemplo, que le sigan invirtiendo ellos, según que es un gasto y es un barril sin fondo, el Tren Maya. El Tren Maya fue un capricho, lo hemos dicho toda la vida, fue un proyecto que no se sustentó bien. O sea, yo cuando Andrés Manuel anunció un tren en esta región, yo dije, híjole, eso es un proyecto muy visionario. Me imaginé un tren como los que hay en Europa. Tuve la oportunidad alguna vez de viajar en un tren de ellos y son transportes que te llevan en minutos de una ciudad a otra y que viajan a una velocidad realmente muy buena, ¿no? Entonces, yo me imaginaba un tren así, no como una locomotora, como lo que es el Tren Maya. No es posible que sea un trayecto tan corto y el tiempo sea 3 veces más, ¿no?, que lo que haces en auto. Entonces, es un tren que no funciona, que no tiene pasajeros. Digo, funciona y se descarrila, ya van 2 o 3 veces, ¿no? Pero que además se fue con sobrecostos y que hoy no es autosuficiente.
pero ellos no quieren aceptar que se equivocaron. Es como si tú abres tu negocio, ¿no? Y dices, para el año que viene a lo mejor ahora sí vendo más, y empiezas a quitarle de otro lado, y nada más para no decir, no la hice con mi negocio que dije que iba a ser un gran negocio, te endeudas, ¿sí? Por un lado, para seguir manteniendo ese negocio, y es como vivir de una apariencia, pero eso tarde o temprano la vida te cobra, o esta situación te va a cobrar la factura y va a ser lamentable. Y hoy lo que vemos también es una deuda pública terrible, la más grande en toda la historia de este país, porque después de la independencia, este país se empezó a endeudar y teníamos 10.2, 10.4 billones de deuda en 200 años, después de que tuvimos una república. El problema es que este gobierno en 7 años duplicó esa deuda. Duplicó la deuda. O sea, hoy estamos cerrando con más de 20 billones de pesos que vamos a pagar nosotros y seguramente varias generaciones que vienen detrás de nosotros. Y por proyectos como este, como el Tren Maya, que no sirvió, que no es autosuficiente y que prácticamente es un barril sin fondo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo tenemos que pagar, como lo del aeropuerto que también dijo, no quiero ese aeropuerto y quiero hacer otro, ¿no? Estamos pagando la cancelación de ese proyecto. Pues hay una penalización. Cuando ustedes viajen, ¿sí?, van a ver un impuesto al que le llaman TUA. Todo lo que se junta de la TUA, de los viajes, que a mí me ha pasado, y lo dices, ¿en cuánto un viaje, por ejemplo, no sé, Tampico o Guadalajara? En 1,000 pesos, ¿no? 800, 1,000 y tantos, 1,100, 1,200. Y de pronto dices, ya cuando cierras, dices, más 600 de TUA, más 800 de TUA, y dices, híjole, yo pensé que era más barato. Eso es lo que se va directamente a pagar el capricho del expresidente López Obrador, y es un impuesto que pagamos nosotros. La TUA es para pagar la deuda de la cancelación del aeropuerto, que iba además a ser un megaproyecto, y que bueno, pues hoy vemos cómo el AIFA pues es un aeropuerto que a nosotros nos queda muy cómodo, pero no cumplió con el objetivo que era resolver la necesidad que tiene el Benito Juárez. Entonces, este tipo de proyectos nos están costando mucho a los mexicanos y los estamos pagando nosotros. O sea, si los ciudadanos no logramos entender que todo el recurso que maneja el gobierno es de lo que aportamos, Porque hoy Pemex, como yo se los decía hace un momento, ya no genera riqueza, hoy también se ha vuelto un lastre. Y que es ahí donde también le meten cada año dinero para rescatar la soberanía de Pemex. O sea, no entendieron que había que abrir la inversión a la iniciativa privada para que Pemex se pudiera salvar. Pero bueno, mira, realmente son situaciones en donde nosotros debatimos mucho. Ya van 2 años que me toca el tema del presupuesto, sí, pero haz de cuenta que estás hablando con una pared. Así sentimos nosotros, porque por más de que les das el razonamiento que es lógico, que es de números en el tema del presupuesto, y que además pues, ahí las matemáticas no mienten ni son exactas, ¿no? Pero los diputados solamente reciben el proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo y lo que hacen es levantar la mano. No le mueven una coma. Por más de que hacemos propuestas, por más de que les decimos, oigan, aquí hay esta necesidad, ¿qué le vas a decir a quien representas? Bueno, yo me pregunto, el día que regresen a los distritos, ¿qué le van a decir a la ciudadanía? ¿Sí? ¿Cómo ayudaste? ¿Qué trajiste? ¿Qué gestionaste? Si realmente no tuviste el valor de decir, en mi estado hay necesidades, en mi región, en mi distrito, en los municipios, hay necesidades. Es triste y es lamentable, pero esa es nuestra realidad. ¿Sí? Bueno, vamos a romper un poquito el esquema de la entrevista. Vamos a hacer una muy pequeña dinámica, Sael. Te voy a lanzar 3 nombres, son nombres de políticos. Adelante. Mexicanos los 3.
Queremos que nos digas lo primero que se te venga a la mente. Ok. Recuerda que Punto de Réplica es una conversación sin filtros. Vamos a darle, ¿va? Adelante, A ver. adelante, Ma. Jorge Romero Herrera. Líder. Ok. Luis Donaldo Colosio Riojas. Luchador social. Y por último, Claudia Sheinbaum Pardo. Fraude total. Gracias. Wow, fuertes palabras. Fuertes. Pero nos encanta esta sinceridad y esta apertura que nos has dado. Y nos gusta mucho escuchar precisamente las cosas más claras a nosotros como ciudadanos, porque realmente sí hay una barrera muy grande, no sé si sea por la cultura o porque de no interesarnos realmente en la política y de esperar resultados, de creer que lo vamos a solucionar y de que vamos a decir, pero es que tú deberías de darme tanto dinero para esto, tanto para el otro, ¿por qué no sacaron ahorita y repartieron? Ahorita que hubo tantos desastres, como bien lo nombrabas, digo, ningún lugar está exento a los desastres naturales, pero sí nos han tocado épocas muy duras, nos tocó algo muy fuerte, y precisamente ahorita nos hablabas que hiciste una propuesta que no fue aceptada, y nosotros desconocemos y nos gustaría saber cuáles son los pasos legislativos para asegurar que estos apoyos federales, que estas indemnizaciones o programas temporales como el empleo temporal, que de verdad lleguen a los ciudadanos, que de verdad sean ellos quienes los aprovechen, y cuáles son las medidas preventivas que ustedes están proponiendo para este próximo presupuesto del 2026. A ver, primero, lamentablemente, el empleo temporal ya no existe. Eso es algo que este gobierno también quitó. Había empleo temporal en varias dependencias. Había en la Secretaría del Trabajo, había en lo que era, parece que Sedesol, y si no mal recuerdo también había en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a falta de fuentes de empleo formales, sobre todo en las comunidades de la Sierra, la Huasteca, lo que hacía el gobierno era, echaba a andar estos programas, contrataba a la gente de las localidades y, por ejemplo, limpiaban las cunetas de las carreteras, chapoleaban la orilla precisamente, y entonces nuestras carreteras nos duraban más. Hoy ustedes, cuando transiten por las carreteras, se pueden dar cuenta que las cunetas están ensolvadas, que hay ramas por todos lados, porque eso lo hacían precisamente los colonos, los vecinos, los ejidatarios de cada localidad a través del programa de empleo temporal. Entonces la gente ya sabía que iba a haber el programa de empleo temporal y se preparaba para quedarse a trabajar, y entonces nos ayudaban a preservar, ¿sí?, nuestras vialidades, y ellos se veían beneficiados con un recurso. Yo siempre he dicho que es mejor el mantenimiento preventivo que el correctivo, y era lo que hacían los pasados gobiernos. Entonces ya no hay empleo temporal. Por otro lado, los pasos que se dan cada que nosotros proponemos algo es, bueno, primero lo elaboramos, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué quieres proponer? Pues a mí me gustaría que existiera recurso o este programa social. Entonces lo subimos a una gaceta parlamentaria, se elabora la propuesta. En el caso del PAN, tenemos una fundación que es la que nos revisa, que cumpla primero con nuestra plataforma política. Cada partido tiene una plataforma y entonces checan que no estés fuera de los lineamientos de nuestra plataforma que registramos. Segundo, que cumpla también con la ética y la doctrina que pregona el partido. En el PAN sí tenemos eso. Y después, ahora sí se sube a la Gaceta. Después de la Gaceta se turna a la comisión. En algunas ocasiones se te da la oportunidad de exponerlo en la tribuna, no siempre, porque como somos 500, imagínate, o sea, hay propuestas todos los días. Entonces, algunas veces se te da la oportunidad de subir, de exponerlo en tribuna, pero la gran mayoría de las ocasiones vas a las comisiones, y a la comisión a la que se turna te dan la oportunidad de hablar en favor de lo que estás proponiendo.
Yo puedo proponer en cualquier comisión, aunque no pertenezca a la comisión. Y eso he venido haciendo, ¿no? Porque al final del día los problemas que existen en nuestro estado, en las regiones, tienen que ver con todas las comisiones. Por ejemplo, yo no estoy en la de seguridad ni en la de movilidad y he estado haciendo propuestas en materia de seguridad y en materia de movilidad. Me preocupa lo que sucede mucho en nuestras carreteras. Pero bueno, es así como lo vamos turnando y después de ahí se discute y si la comisión dice es una buena propuesta, bueno, hay veces ellos saben que son buenas propuestas, pero como la indicación es lo que venga del PAN se vota en contra, aunque ayude a este país, lo hemos visto, pues te votan en contra y como tienen la mayoría, luego no pasan nuestras propuestas. Tiene que ser algo así como que vean realmente que no les queda de otra más que ya darle para adelante y es cuando hemos logrado salir con propuestas aprobadas y después de ahí se va al pleno y todavía en el pleno viene otra discusión, hay oradores a favor, oradores en contra y entonces después de que se discutió, la asamblea decide si ya fue suficientemente discutida y es cuando el presidente de la directiva dice, le preguntamos a la asamblea si está suficientemente discutido y ya lo someten a votación. Y bueno, pues después se manda precisamente a su publicación para que surte efectos. Ok. Asael, dentro de Voces Hidalgo hacemos un ejercicio semanalmente, Muy bien. lo pueden ver en nuestras redes sociales, en el cual buscamos a la ciudadanía y les preguntamos sobre temas que son actuales, temas que apremian socialmente. Nuestra sección se llama Hidalgo Opina. Okay. Dentro de esta sección salió esta pregunta que te voy a generar ahora. Muy bien. ¿Sí? Sabemos que hay un tema reciente que no se ha solventado al 100%, que es la sequía que está afectando a la zona metropolitana de Pachuca, Mineral de la Reforma, Zempoala, que propiamente ya se está convirtiendo en una zona conurbada conjunta. Sí. ¿Y qué gestiones concretas está impulsando el PAN y también de manera personal tú en la Cámara de Diputados para asegurar que esta inversión federal en materia de infraestructura hídrica, como son redes, plantas de tratamiento y sistemas de captación, vayan más allá de lo presupuestado localmente? Es un excelente tema. Este año no lo padecimos, pero el año pasado, el antepasado, tuvimos un problema terrible, ¿no? Ya no había agua, hay quienes solamente tienen un tinaco porque no les alcanza el recurso para tener una cisterna en casa y por supuesto que se la estaban viendo muy complicada, ¿no? Tenían que tener agua de reuso. Me tocó platicar con personas que decían, pues con el agua que nos bañamos la guardamos para después ponerla en el excusado. Obviamente viendo la forma de mitigar la escasez de agua que tuvimos. ¿Qué está pasando en Pachuca? Precisamente en los años 70 hubo un decreto presidencial en donde le piden agua, ¿sí?, a todo este valle para abastecer el Valle de México, del acueducto Pachuca, del acuífero Pachuca-Cuautitlán, que es sobre el que estamos asentados en este valle. Y entonces el decreto dice que en cuanto el estado de Hidalgo requiera del agua, es decir, que empiece a tener escasez, se dejará de enviar agua al Valle de México. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso va a suceder? ¿Que el gobernador va a decir, ya no le mando agua al Valle de México? Claro que no. O sea, tendría que, va a ser aquel gobernador que lo haga, sabe de entrada que se va a aventar una bronca con la presidenta en este caso y que va a ser difícil, ¿no? Eso sería lo más obvio y lo más fácil. Decir, a ver, no mandamos agua al Valle de México y Pachuca entonces resuelve su problema de abasto o de desabasto de agua potable. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Han estado extrayendo el líquido, pero no recargaron nunca los mantos. O sea, no tenemos recarga más que la lluvia. ¿Y qué está pasando entonces, por ejemplo, en la región del Valle, sobre todo en la región Tula, Tezontepec, Mixiahuala, toda esta parte hasta San Salvador? Pues los mantos están recargados.
por la filtración que hay de aguas residuales. Porque el agua que sale de Pachuca se va al Valle de México, del Valle de México nos la regresan como aguas residuales en drenaje, ¿no?, a ese valle de allá que es un vergel, y entonces se vuelve a filtrar el agua y los mantos se recargan. Pero aquí estamos padeciendo. Entonces yo acabo de proponer precisamente, tengo ya la iniciativa, ya está en la Gaceta, y yo espero que ahora que se va a discutir la propuesta que mandó la presidenta Sheinbaum, se pueda analizar y se pueda discutir. Más bien están obligados, ahí sí la tienen que analizar y discutir, pero yo espero que la aprueben. Yo estoy proponiendo que el gobierno esté obligado a que si explota hoy un manto acuífero, esté obligado a recargarlo. Es decir, que el agua no termine en otro lado, sino que de alguna una u otra forma la traiga de vuelta una vez que es agua residual para recargar el manto y de esa forma no comprometer los recursos naturales para las futuras generaciones, porque fue algo muy irresponsable en su momento y lo sigue siendo, porque aquí nos estamos secando y no se ha hecho nada. Esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta, que esté obligado el gobierno a recargar. Si extrae, ok, porque entendemos que hay lugares en donde no la hay y hay que llevarla. Pero si está explotando el manto, que lo recargue nuevamente. Esa es mi propuesta, yo espero que pase. Precisamente, y esto está pensado en los jóvenes, en los niños, porque yo veo que les preocupa mucho, y es cierto. O sea, les preocupa su futuro, su porvenir. De pronto dicen, oye, ¿y va a haber agua para que yo pueda vivir después? ¿Va a haber recursos naturales donde pueda yo desarrollarme con una calidad de vida de manera digna? Y creo que lo tenemos que hacer de esa misma forma, de una manera responsable, pensando en ellos. Exactamente. Ahorita hablabas precisamente del panorama político y realmente sí es muy complejo. Nos comentabas esta parte de si la propuesta viene de tal partido, está por completamente, estamos cerrados a ellos totalmente. Y es bastante preocupante porque tienes toda la razón, estamos hablando precisamente del futuro de las generaciones, del futuro de quienes apenas están hoy en preescolar y que no saben si ya van a contar con recursos como bien lo mencionabas. Frente a esta consolidación de Morena y de sus aliados, y un debilitamiento inminente que hemos visto en el PRI, un crecimiento de Movimiento Ciudadano también que es muy notorio. ¿Qué acciones estratégicas y concretas crees que debe implementar el PAN en Hidalgo para diferenciarse efectivamente? Creo que algo muy importante es captar el voto opositor y consolidarse como la primera fuerza de oposición en la nueva contienda o en la arena electoral? Bueno, primero creo que necesitábamos abrirnos, y lo que hizo el presidente Jorge Romero con este relanzamiento está ayudando mucho. Primero, abrir las puertas. El PAN nació con Ciudadanos y tiene que seguirse fortaleciendo con Ciudadanos. Muchos años tuvimos la afiliación cerrada, ¿eh? Mucha gente incluso se fue porque dijo, oye, no me puedo afiliar. Y siendo yo presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en su momento, yo precisamente abogaba y peleaba porque abrieran la afiliación. Yo les decía, no es posible que hay muchas personas que quieren pertenecer a las filas y que se les cierre la posibilidad de afiliarse. Hoy hay una apertura y creo que eso nos va a ayudar en el estado de Hidalgo. El que le digamos a los ciudadanos, a los hidalguenses, aquí hay un espacio, pero de manera clara, pero además así muy abiertos a decir incluso en qué quieres participar. ¿Quieres cuidar casilla? ¿Quieres promover el voto? ¿Quieres ser candidato? Regístrate, que eso es lo que hoy se tiene, no solamente en Hidalgo, sino a nivel nacional. Y luego, ¿qué tenemos que hacer los panistas de Hidalgo para que volteen a ver el PAN como una opción? Primero, tenemos que hacer propuestas que estén basadas en una realidad y que atiendan las principales necesidades y demandas de la población. Segundo, no nos podemos quedar callados ante lo que está afectando a este país. Somos oposición y tenemos que ser responsables. Y donde somos gobierno, tenemos que demostrar que somos
personas que estamos capacitados y preparados para hacer buenos gobiernos, incluso los mejores gobiernos, para que entonces el ciudadano diga, quiero confiar en el PAN, quiero participar en el PAN, quiero abanderar al PAN. Eso es lo que yo considero que estamos incluso haciendo y que hoy tenemos una presidenta que se la rifa. La verdad, la maestra Marce es una maestra de profesión, pero una política de convicción, pero que es todo terreno. Ya fue presidenta municipal, fue regidora, fue tesorera, hoy presidenta del partido. Vaya, sabe lo que se tiene que hacer para que los ciudadanos te volteen a ver. Y bueno, esta apertura que hoy se está teniendo bajo las diferentes estrategias que ha tratado el presidente Jorge Romero, nos están funcionando, nos están ayudando. Y por supuesto que nosotros seguiremos proponiendo y también señalando cuando algo no esté bien hecho. ¿Crees tú que habría una palabra mágica o alguna clave que pudiera servir para que políticamente la gente se interesara precisamente, o qué necesita saber la ciudadanía sobre el panorama político para poder tomar una decisión, para poder interesarse y para poder tener un panorama más claro sobre todo y tomar una decisión sobre en la arena política o ya cuando viene una elección? Sí, yo estoy convencido de que lo que hoy ofrece el PAN, que es defender a nuestra patria, bajo lo que se ve amenazada, a las familias y la libertad, que es también algo que estamos a punto de perder con este régimen, creo que es lo que va a ser lo diferente de las demás fuerzas políticas. ¿Sí? Eso, patria, familia y libertad, que es lo que hoy está abanderando el PAN. Y lo vamos a seguir haciendo. Nos vamos a morir en la raya, ¿eh? O sea, no crean que es fácil. De verdad que es muy complicado estar en un escenario donde tienes un gobierno lleno de arrogancia, lleno de prepotencia y de soberbia política, y que no quiere dialogar y no quiere construir para tener un mejor país. Así lo vemos, porque yo fui presidente municipal y siempre me senté a platicar con los regidores de oposición, porque también son representantes y también son la voz de la ciudadanía. Y entonces cuando tú te sientas, escuchas, platicas, integras también esas propuestas, más allá de los colores, quien gana es la sociedad. Somos los ciudadanos. Quien ganaría sería México. No se trata de que solamente gane un movimiento, no se trata de que gane un partido, se trata de que ganen los mexicanos, que seamos los que ganemos. Eso es a lo que le apostamos en el PAN. Okay. Azael, ya que estamos tocando este tema de política, no podemos dejar de hablar de lo que se puede venir para Hidalgo, ¿no? Si bien tú recordarás, cuando Jesús Murillo fue gobernador, hubo un periodo en el cual durante 6 meses deja él la gobernatura y entra el licenciado Humberto Lugo. Posteriormente también tuvimos un tema en el cual se busca empatar las elecciones en Hidalgo cuando Miguel Osorio es gobernador, queda Paco Olvera y Paco Olvera cumple un periodo, si no mal recuerdo, de 5 años con 7 meses. No es un periodo completo, ¿no? Esto fue para el tema de empatar las posibles elecciones municipales y de gobernador. Aquí en el Congreso de Hidalgo está muy latente todavía este tema, ¿no? De la posibilidad de que exista la de 2 años, terminando el actual gobernador, y también tenemos el tema de la discusión de la paridad de género, hombre o mujer, ¿no? Bien, ¿tú cómo crees que pueda incidir el que se establezca que sí sea de 2 años esta gobernatura que sigue, y sobre todo en los temas de desarrollo económico, de desarrollo social, que están previstos para la próxima década para Hidalgo? Mira, primero había que ver si la ley va a quedar como está, ¿no? Si la ley queda como está, bueno, pues entonces Morena saldrá a participar con una mujer, el Verde, el PT, que por lo que yo veo van a salir cada quien por su lado, MC tendrá que salir con mujer,
y PRI, PRD y PAN tendremos la posibilidad de participar con hombre o con mujer, ¿no? Primero. Segundo, si modifican la ley y dicen que no sea de 2 años, que sea de 5, porque todavía lo pueden hacer. Y si el gobernador así lo quiere, bueno, pues va a cambiar totalmente el esquema. Y ya tendrías un periodo no de 6, sí de 5, que bueno, pues te da bien el tiempo para construir un proyecto en el corto y mediano plazo y fincar las bases para lo que tú quieras proyectar en el Estado de Hidalgo, en materia económica, en materia social, ¿sí? Y bueno, va a depender. Estamos finalmente a dispensa de lo que ellos decidan. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mayoría. Vamos a ver qué es lo que más les acomoda, porque no dudo ni tantito que va a ser de acuerdo a lo que le acomode al actual gobierno. Nosotros haremos propuestas desde lo local con nuestra representante, que es la maestra Claudia Luna. Sin embargo, también entendemos y somos muy realistas. La mayoría, como ya lo dije, la tienen ellos. ¿Sí? Pero sí creo que un periodo tan corto también muchas veces no te ayuda a generar un proyecto que cuando menos asiente bien las bases para poder tener un mejor crecimiento en tus metas que planteas en cada uno de los rubros. De hecho, tuvimos de ejemplo una gobernatura de 2 años, si no me equivoco, en Baja California. Sí, en Baja California la tuvimos en Puebla con Tony Gali, pero allá era una continuidad del PAN. Entonces fue como un poquito diferente, pero sí se ha tenido ya en algunos, en Veracruz también, con Yunes. Entonces sí es un poco complejo, porque al final del día sí se genera una situación ahí media complicada. Sin embargo, bueno, pues hoy es la regla, ¿no? Para empatar las elecciones, para que sean concurrentes en lo federal y en lo local, y evitemos el gasto que, aunque ya saben, con sus refrendos, pues ya no hay ahorro, porque prácticamente se llevan la nota, igual que la elección del Poder Judicial, que fue una pantomima nada más, y que al final del día se erogó bastante recurso de la Federación, y que fue solamente, fue una vacilada, ¿no? Lo que vivimos. Bien, Asael, teniéndote aquí con nosotros en Voces Hidalgo, creo que políticamente no podemos dejar de hacerte esta pregunta. Adelante. ¿Vale? Recuerda, estamos en una conversación sin filtros. ¿A Asael Hernández Cerón le interesa ser candidato a la gobernatura de Hidalgo? Fíjate que es una excelente pregunta. Yo siempre les he dicho, yo creo que todo político tiene sueños, también se genera proyectos. Y por supuesto que a mí en algún momento me encantaría, ¿sí? No solamente ser candidato, ¿no? Porque ya el PAN ha tenido muchos candidatos. Yo les decía lo mismo en Tezontepec, cuando me decían, oye, ¿tú quieres ser candidato? Yo decía, es que yo quiero ser presidente, ¿no? Y eso hoy te digo. De lo que sí estoy seguro es que en algún momento, ¿sí? El partido tomará la mejor decisión. Yo no sé si sea conmigo, si sea con alguien más, pero lo que yo anhelo para Hidalgo es lo mejor. A mí me encantaría, por supuesto. Yo creo que es un sueño de todos los políticos que actuamos en el plano estatal. Sin embargo, tenemos que esperar, primero, que sean los tiempos. Segundo, ver que sea lo mejor para este estado. Y en el PAN, desde mi punto de vista, tenemos que estar abiertos a la mejor opción. Si es un panista, adelante con un panista. Pero si es un ciudadano que venga de fuera, pero que comulgue con los principios que pregona el PAN y las bases que tenemos establecidas, por supuesto que tenemos que arroparle, ¿sí? Algo sí te puedo decir, ya no me gustaría una coalición con el PRI, por ejemplo. Yo lo he dicho, ¿sí? Por diferentes cuestiones que no vamos a hablar ahorita, pero que en su momento las he externado. Creo yo que el PAN siempre tuvo una ideología, siempre estuvo de frente a la gente señalando cuando algo se hacía mal
y de pronto nos quedamos sin argumento. ¿Sí? Y luego también, bueno, pues no nos fue tan bien, ¿no? Como que fueron de esas relaciones que, híjole, después te terminaste arrepintiendo. Relación tóxica. Sí, una relación tóxica. Y que después dijimos, híjole, qué arrepentidos estamos. No, mi respeto tengo muchos amigos en el PRI, pero sí creo que la esencia del PAN es totalmente distinta a la del PRI. Ok. Pues nos queda muy claro hoy que tenemos mucho desconocimiento sobre muchísimos temas en política. Hoy nos abriste panoramas más grandes, o sea, nos resolviste muchísimas dudas, nos diste una postura política tuya, como dices, hacia dónde va y sobre todo, pues convicciones que tienen ustedes dentro de su partido, tanto como personales. Y pues antes de terminar, como bien te lo decía mi compañero Manu, nosotros tenemos una dinámica que se llama la caja de Pandora. Como decíamos, tenemos un programa que se llama Hidalgo Opina, que es una consulta ciudadana sobre muy diferentes temas, y la gente nos pregunta o nos dice, es que a mí me gustaría esto, o ¿por qué no hacen esto? Como bien te lo mencionaba hace rato. Y pues aquí es un reto, y el reto es, ¿te atreves a contestar una pregunta de la caja de Pandora? Ahorita tenemos 4 preguntas, son completamente dudas ciudadanas. Bueno, sí sabemos que es, mentiría si te dijera, no sabemos qué es. Pero si gustas y aceptas el reto, toma el que quieras. Son 4 sobres. Vamos a tomar el primero. Ok, genial. Perfecto. Ya lo hago, ¿verdad? Claro, Sí, por favor, adelante, por favor. Dice, ¿por qué se ha convertido el cambio de partido en la nueva forma de hacer política en México? Híjole, eso piensa la sociedad. Sí, no, y mucho más. Sí, hay cosas. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he creído que el hombre, el ser humano, hombre o mujer, se debe regir por sus convicciones, ¿sí? Y cuando sus convicciones son firmes, son claras, entonces se le puede incluso no solamente reconocer, sino incluso llegas a admirar a las personas, ¿sí? Por esas convicciones claras. Yo no comulgo híjole, hoy el barco como que se está hundiendo, entonces bríncale, ¿no? Yo no comulgo. Hay a quien le ha funcionado muy bien, ¿no? Yo soy un hombre de convicciones claras, propias, definidas. Siempre me consideré un joven, adolescente tal vez, llegué al PAN a los 14 años, inquieto, y que yo no me di cuenta cuando me interesaba la política, ¿eh? Cuando yo sentí, yo ya estaba en la política, pero me invitaban del PRI, y yo decía, híjole, no, el PRI no me gusta. Y luego me invitaban del PRD en Tezontepec. Y decía, bueno, esto sí me gusta, pero sus formas no son las correctas. Porque yo tenía como que eso de decir, necesitamos algo diferente. Y luego conozco al PAN, tomo el curso de inducción y yo me enamoro del PAN. Dije, esto es lo que yo quiero, ¿sí? Yo me considero un panista por convicción. De verdad, o sea, cuando yo escucho la doctrina, lo que pregona el PAN, en qué está afincado este partido, yo dije, yo soy de aquí. Eso es lo que a mí me llena, eso es lo que a mí me gusta. Y yo llegué al PAN, jamás pensé que iba a llegar a ser diputado federal, ¿no? Y les hablo con toda honestidad. Yo llegué al PAN a ayudar a los candidatos. Yo iba cargando la publicidad, yo iba agarrando el micrófono, voceando en un bochito, me acuerdo, invitando a la gente que salía a escuchar al candidato. Iba yo tocando puertas para que vieran a nuestros candidatos. Y luego le echaba yo porras a los candidatos. Yo nunca pensé que iba a llegar hasta aquí. En ese momento. Mi vida fue así como fui ideando. Recuerdo que dije alguna vez, me gustaría ser regidor. Y luego un candidato me dice, oye, tenía yo 19 años cuando fui regidor. Me dice, vente a la planilla. Y llego como representación proporcional. Y recuerdo que estaban colocando una campana, la campana para el grito el 15 de septiembre,
cuando yo era regidor y dije, me gustaría algún día ser presidente. Y luego entonces se me da la oportunidad de ser presidente, pero antes, bueno, tuve aquí el cargo de dirigente juvenil. Y a lo que voy es, no es que esté de moda, más bien se han perdido los valores, ¿sí? Muchos valores como en la humanidad, pero también esa identidad. Creo que muchos la perdieron. ¿Tú crees que es necesario que exista una ley que prohíba el chapulineo? Sí, sí lo creo. Mira, sobre todo cuando alguien llega ocupando un cargo por un partido, llámese el que sea, el partido que sea, y de pronto dice, me voy para allá, ¿no? Lo que sucedió, por ejemplo, con Yunes. A ver, todo el mundo, si nos damos cuenta por qué lo hizo. A ver, Yunes, papá, traía pendientes ante la auditoría. Y de pronto le dicen al hijo, oye, vente. Y hoy defendían al PAN y mañana de pronto dijeron que el PAN era lo peor. Pero como ese hay más ejemplos. En lo local también lo hay. Sin embargo, yo sí creo que lo que debe caracterizar al ser humano es su convicción. Es su convicción. Aquel que mira, aquí llegaron muchos panistas en el 2000. Bueno, cuando ganó Vicente Fox y que hoy están en Morena, ¿no? Entonces yo les he dicho, a ver, es que ellos no estaban aquí por una convicción, ellos estaban por una conveniencia. Cuando vieron que ya el PAN no convenía a esos intereses, dijeron, ahora es allá donde a mis intereses conviene estar. Entonces se fueron para allá. Por eso creo que sí debiera haber una ley, ¿sí? Cuando menos cuando eres postulado por un cargo. Te decir, a ver, tienes un cargo, te vas pero sin el cargo, ¿no? Que lo asume el suplente o en su defecto, que el partido suba al que sigue en la lista, por ejemplo, cuando son representantes. Exacto. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Asael. Amigos, audiencia de Voces Hidalgo, recuerden que nos van a encontrar en nuestras redes sociales. En todas nos encontramos como Voces Hidalgo. Este fue su programa Punto de Réplica, una conversación sin filtros. Nos gustaría mucho terminar este programa con un muy breve mensaje hacia los hidalguenses de parte de nuestro invitado de lujo. Le agradezco mucho a mi compañera Bren por Muchas gracias, acompañarnos. chicos, y no olviden también que vamos a tener dinámicas en la plataforma de Voces Hidalgo, porque las dinámicas que vamos a estar lanzando van a ser precisamente para que ustedes tengan la oportunidad de hacerles preguntas en la caja de Pandora a nuestros políticos. Entonces, pues si algo quieren enterarse, con toda confianza. Bueno. Y pues muchas gracias. Sí. Bren, muchas gracias. Manu, muchas gracias. De verdad, muy contento de compartir este espacio con ustedes, con el auditorio que tiene Voces. Y verdaderamente que para un servidor es no solamente un éxtasis estar en este espacio, porque el tener estas dinámicas y de pronto decir, bueno, ¿qué piensas? Pero hacerlo así como lo dicen ustedes, sin filtros, ¿no? Siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno. Es diferente cuando te dedicas a hablar solamente de lo que tú opinas, de lo que tú quieres, de lo que tú propones. Y esta dinámica en donde podemos intercalar y tener una verdadera interlocución y decir, a ver, oye, esto es lo que está preguntando la sociedad, esto es lo que quieren saber los hidalguenses. Creo que eso es mucho mejor. Yo quiero decirle a todos los que hoy nos ven que un servidor siempre ha sido firme en sus convicciones. Soy un panista de toda la vida. Yo lo he dicho siempre, el día que yo me retire del PAN no va a ser para irme a otro partido, va a ser seguramente para irme a dedicar a las labores que he hecho toda la vida también, pero mi convicción ha sido clara y ha sido definida siempre. Y yo me defino así, como un hombre de convicciones firmes, pero sobre todo forjado en la congruencia. Y que nunca dejaré de expresar lo que pienso, lo que siento, más cuando tengo un alto grado de responsabilidad que
me dieron los panistas, los ciudadanos que creyeron en el proyecto que abanderó el PAN. Y hoy como diputado federal me siento con ese compromiso y no le puedo fallar a los hidalguenses, no le puedo fallar a México. No tendría yo cara el día de mañana de ver a mis hijos a los ojos y decir fui un cobarde, no alcé la voz. Cuando vi que este país se estaba destrozando, no tuve el valor siquiera de gritar auxilio por todos los que vivimos hoy en esta querida nación. Así que muchas gracias a todos, aquí estoy a sus órdenes y nuevamente, se lo repito, vamos a seguir hacia adelante para construir el Estado que siempre hemos anhelado.